Ahora vamos a resolver algunas propiedades de los límites trigonométricos fundamentalmente. Entonces, esta es una propiedad muy importante donde encontramos, ¿cierto? Primero, que el límite obligatoriamente debe tender a cero. Si el límite tiende a otro valor numérico, no podemos aplicar esta igualdad. Debemos estar muy atentos a esas características mínimas, ¿cierto? El seno, ¿cierto? Estamos hablando de la función seno, en ese primer momento no estamos hablando ni la función coseno ni la función tangente, debe ser obligatoriamente la función seno. Y el argumento, ¿qué es el argumento? Lo que hay dentro de la función, ¿cierto? Recordemos que esto no lo podemos entender como que el seno está multiplicado por una k y una x, no. Retomamos, lo que hay dentro de la función seno es el producto entre un valor numérico y un ángulo por lo general, ¿cierto? Donde k es un número y x va a ser una variable. Y debemos mirar que obligatoriamente kx está dividiendo también, ¿cierto? Es exactamente el mismo valor el que estamos teniendo en cuenta nosotros en este caso, ¿cierto? Entonces, x va a ser una variable, x va a ser una variable, k y k van a ser números, por ejemplo 1, 1, por ejemplo 2, 2, por ejemplo 3, 3 debe ser exactamente el mismo valor. Entonces decimos, el límite cuando x tiende a 0 de seno de kx sobre kx es igual a 1. Esto se va a cumplir siempre que tengamos estas características determinadas. Recordemos que el término de amplificar es, por ejemplo, cuando la k, ¿cierto?, que tenemos en el argumento es diferente a la k que tenemos en el denominador. Recordemos que en este caso podemos nosotros multiplicar o dividir por ese valor constante o por esa fracción de tal manera que podamos nosotros obtener este k de x exactamente igual en el denominador. Amplificamos cuando necesitamos que el límite tenga el argumento exactamente igual al denominador y podemos multiplicar o dividir por un valor constante, o sea, un número, y ese número puede ser una fracción. Dentro de esas propiedades, ¿cierto? Las propiedades de los límites, nosotros podemos, por ejemplo, aplicar esta propiedad que es muy interesante, y es que cuando nosotros tenemos, ¿cierto?, un valor numérico multiplicando, por ejemplo, k, yo aquí hablo de k, pero k puede ser un valor constante. Este valor k está multiplicando una función seno, que no me voy a detener a explicar nuevamente lo que quiere decir el seno de k'x, donde k' es un número y x es una variable que por lo general es un ángulo, lo repito nuevamente. ¿Qué sucede? Como esta k es una constante, yo puedo sacarla del límite. Entonces es lo que estamos diciendo. El límite de un valor numérico multiplicado por una función trigonométrica es exactamente igual a ¿quién? A el valor numérico lo vamos a sacar del límite, ¿cierto? O sea que este valor numérico está multiplicando el límite y ahí sí podríamos calcular el límite de la función seno de k'x, ¿cierto? Entonces lo único que estamos acá expresando es que si existe una constante dentro del límite, es lo mismo sacar esa constante y resolver el límite. En otro sentido, encontramos entonces el producto entre funciones. Y tenemos, bueno, necesitamos calcularle el límite a un producto de funciones. El producto de funciones es exactamente igual al límite de las funciones. O sea, límite cuando x tiende a 0 del producto de a por b de x, ¿cierto? Donde a de x y b de x son funciones que por lo general pueden ser funciones trigonométricas. Sin embargo, esta propiedad se aplica así las funciones no sean trigonométricas, por eso los pongo a de x y b de x y no necesariamente seno y coseno. Entonces es igual a decir que el límite cuando x tiende a 0 de la función a de x multiplicado por el límite cuando x tiende a 0, ¿cierto?, de la función b de x. O sea, el producto de esas funciones es igual al límite de sus productos. En otro sentido, pues tenemos una propiedad muy parecida a la que teníamos inicialmente, solamente que en este caso, digamos que están invertidos sus elementos. Entonces, lo que acá teníamos como denominador, acá va a ser el numerador,
lo que acá teníamos como numerador, acá va a ser el denominador, pero es básicamente lo mismo, ¿cierto? Entendiendo pues que kx es exactamente lo mismo y que lo que hay en el argumento, o sea, lo que hay dentro de la función seno, tiene que ser exactamente igual a lo que tenemos en el numerador. Y ese límite va a ser exactamente igual a 1. Y para terminar, pues tenemos esta igualdad, ¿cierto? O este límite que siempre lo vamos a utilizar, que también se explica en los videos que se enviaron previamente, donde nos dice que el límite cuando x tiende a 0, ojo, en este caso si hablamos de la función coseno, obligatoriamente esto debe ser un menos. Si aparece un más, debemos hacer otra operación, pero no se cumple esta igualdad. Y esto debe ser un 1. Ah, que esto no vale 1, entonces no podemos aplicarlo o debemos buscar la manera de que esto valga 1. Ah, que esta k de x y esta k de x no son exactamente iguales. Entonces tenemos que buscar la forma de que k de x, la k de x del argumento de la función y la k de x del denominador sean exactamente iguales. Si no son iguales, tenemos que buscar maneras de hacer que sean iguales o simplemente no podemos decir que la igualdad se cumple.